Bien, estamos con Gustavo Guerra García, expresidente de ProTransportes de la Municipalidad de Lima. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Rápidamente, bueno, el MEF en buena cuenta se pronunció en contra de estos contratos porque, según ellos, en buena cuenta no eran autosostenibles, contenían una serie de contingencias que a la larga iban a repercutir en un déficit fiscal, en fin, un gasto fiscal. Dicen, por ejemplo, los contratos permitían el uso de recursos públicos para financiar los ingresos de los concesionarios, tanto mediante el uso de los ingresos por servicios complementarios que pertenecían a ProTransporte como por desembolsos directos. Los contratos establecían acreencias a favor de los concesionarios en caso de que las tarifas no cubran sus ingresos esperados, que serían pagadas por el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Los contratos establecían que al finalizar el plazo de la concesión, ProTransporte estaba obligado a pagar por los buses, a pesar de que en una concesión autosostenible el plazo otorgado debería ser suficiente para compensar a los inversionistas a través del cobro de las tarifas. El contrato definía cuánto pagar al concesionario, pero no definía el monto de los ingresos o una tarifa o un rango de tarifas en el contrato, por lo que no era posible determinar si los ingresos generados por el proyecto serían suficientes para financiarlo o si se generarían acreencias. Esas son las objeciones económicas y que no se salvaron en el caso de los concesionarios que no firmaron las adendas. Esto se recogió en unas adendas que corregían estos temas y los concesionarios que no la firmaron porque consideraban que eso ya sí afectaba su equilibrio económico. Entonces, ¿qué respuesta hay frente a eso? Bueno, yo creo que las apreciaciones del MEF están bastante equivocadas, ¿no? En primer lugar, nada en los contratos dice que se van a utilizar recursos públicos, porque si no la concesión dejaría de ser autosustentable. Y nosotros la fundamentamos en la autosustentabilidad financiera, y te estoy dejando el informe de Deloitte que dice que los paquetes de ruta son autosustentables financieramente. Y Deloitte es una firma súper seria que analizó toda la naturaleza de los contratos y los paquetes de rutas y la demanda en el momento previo a la firma de los contratos. Pero dicen, ellos aquí dicen que... Claro, ellos dicen eso porque interpretan erróneamente que un término que se llama otros ingresos, según ellos, podrían ser recursos públicos, pero otros ingresos en realidad se refieren a los ingresos por sanciones que pueden ir al sistema, ¿ok? Y al sistema me refiero a la bolsa de recursos que se junta con la recaudación, y se refiere a la publicidad de los buses, ¿ok? No se refiere a recursos públicos. Ellos forzadamente definen que la publicidad que puede ir en un bus es recurso público. En nuestra opinión, eso no es así. Dicen que los contratos establecían acreencias a favor de los concesionarios en caso de que las tarifas no cubran sus ingresos esperados, que serían pagadas por el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Esa es otra interpretación absolutamente equivocada. En ninguna parte de los contratos y las bases se establecen esos términos. Lo que dice claramente la filosofía del contrato anterior es: el sistema tiene que estar autosustentado, es decir, lo que se le va a pagar a los usuarios tiene que estar cubierto por lo que se va a pagar en la retribución a los operadores tiene que estar cubierto por los ingresos. Por lo tanto, ¿eso qué significaba? Que ProTransporte tenía permanentemente que optimizar el sistema. Por ejemplo, si en una ruta alimentadora había una flota más grande que la demanda, obviamente lo que tenía que hacer ProTransporte es retirar esa flota para pararla a otro alimentador que tuviese más demanda de la prevista, porque en ningún caso debías tener una flota, ¿no es cierto?, que genere costos de operación más altos que los ingresos de los pasajeros. Pero ese es un tema de la gestión y la optimización de las rutas. En ningún caso las bases y el contrato establecen ningún tipo de acreencia ni ningún tipo de cofinanciamiento. Pero entonces el MEF está inventando cosas. Mira, en Facebook, por ejemplo, cuando yo publiqué un artículo en que desarmo todos los argumentos del MEF porque en mi opinión no son válidos, por ejemplo, Juan Suito, que es un experto en concesiones, explica perfectamente el tema. Si quieres una opinión que no sea solo la mía, ¿no es cierto? Porque yo tengo un testimonio de parte, porque obviamente nosotros diseñamos los contratos. Los contratos establecían que al finalizar el plazo de concesión, ProTransporte estaba obligado a pagar por los buses. Eso tampoco tiene sentido. Los contratos... ¿No dice eso? No, claro que no. Pero entonces el MEF está... ¿Pero qué pasa acá? Bueno, yo no sé. El MEF no puede leer tan mal las cosas. A mí me parece que ya el solo hecho de la lectura que el MEF tiene de pretender aplicar con leyes que modificaron la ley de asociaciones público-privadas dadas en marzo y noviembre del 2014, pretender aplicar a una licitación que comenzó en el 2012 y terminó en enero del 2014, 2 meses antes que ellos modifiquen sus leyes, ya están mal. Porque en la reglamentación del APPs, para que todo el mundo lo tenga claro, nadie habla de anular contratos, y eso recién aparece en la modificación de la ley de marzo del 2014. Entonces, obviamente, este tema de anulación de contratos, que
no estaba establecido antes y que fue fijado en ese tema, obviamente no puede aplicarse de forma retroactiva. En el decreto legislativo 1012 del 2008 sobre la obligación, ahí se establecía la obligación de contar con la opinión favorable del MEF antes de adjudicar y suscribir los contratos de concesión. Y dicen, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, el incumplimiento de este requisito acarrea la sanción de nulidad. Entonces claro, no se necesita. Sí, desde el 2008 está presente esa obligación. Claro, eso es lo que plantea el MEF, pero si tú miras la reglamentación, la ley y la reglamentación del 2008, primero hay dos problemas, que si lees en estricto la ley del 2008 y cuando miras el objeto de aplicación y te manda a otra ley, en donde se precisa en el anexo 1 cuál es la definición, en primer lugar, esa definición exceptúa a los gobiernos locales. Y cuando actualizan sus normas en marzo y noviembre, mantienen esa definición del ámbito de aplicación. O sea, en mi opinión, esa reglamentación está mal hecha. Pero aparte de eso, si tú miras toda la reglamentación, es cierto, dice que hay una opinión previa, pero para las concesiones que requieren cofinanciamiento o que requieren garantías. ¿No es cierto? No hay ninguna definición que diga que las concesiones autosustentables en las fechas previas a marzo del 2014 requerían una opinión previa del MEF. ¿Cuál va a ser el impacto de que, porque de los contratos, hay 6 que finalmente han sido declarados nulos porque no aceptaron estos concesionarios firmar las agendas? ¿Cuál va a ser el impacto de eso en la reforma del transporte? El impacto es grave porque lo que ocurre es que, digamos, ¿cuál es la situación primero en Arequipa, Tacna, Garcilaso, ¿no? Teníamos alrededor de 170 buses operando en el corredor. El consorcio más grande es el que ha salido, es decir, el consorcio que más buses puso, que más adelantó la formalización de la planilla, que más GPS puso, etcétera, etcétera. El que más cumplió, a ese es el que peor lo están tratando por no aceptar que le cambien las reglas de juego y tratar de imponérselas unilateralmente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad jurídica, obviamente estas personas tienen la razón, ¿ok? Más allá de que podamos discutir si Protransporte cometió o no un error en no pedir a tiempo una opinión previa, porque una cosa es lo que Protransporte puede haber hecho y otra cosa son los derechos de un concesionario que ha firmado un contrato y que ya tiene 1 año y medio operando y que le quieren cambiar las reglas de juego después. Es una barbaridad, eso es una cosa que no se puede entender. Me alegra que estemos de acuerdo. Entonces el impacto es que en lugar de que los dos operadores ahora trabajen con Protransporte para hacer toda la red de alimentación, ¿okay?, que tenía que ir a Chorrillos, a la Universidad Católica, a la zona norte, etcétera, ahora el otro operador va a tener que poner los buses para reemplazar a lo que está, y la verdad es que va a demorar un montón la alimentación, es decir, no se va a poder avanzar. Y aparte se ha generado un caos en la Arequipa. ¿Y en el otro corredor? En el otro corredor es peor porque, digamos, de nuevo, al operador más fuerte que más buses había puesto, al que tenía más capacidad financiera, lo has retirado y ahora en lugar de completar la implementación de Javier Prado, el otro operador va a tener que reemplazar los buses del que se ha ido. Con lo cual lo que tú tienes es que vas a tener un poco menos de lo que teníamos y pocas posibilidades de avanzar. Pero aparte, si Protransporte quiere volver a licitar esos paquetes, como esto va a estar en un proceso de controversia, ya sea en arbitraje o con el Poder Judicial, no va a poder hacerlo, ¿ok? Como no pudimos hacer nada con el túnel de Javier Prado por 17 años, por la misma razón, ¿no es cierto? Alguien gana una adjudicación, tiene derechos adquiridos, claro, y luego el Poder Judicial detiene procesos que se quieren dar sobre un tema que no está resuelto. Entonces, la verdad es que en Javier Prado y en Arequipa está empantanada la reforma del transporte. La mejor solución será que ya sea el Mercube o Alfredo Torne, el 28 de julio, den un decreto de urgencia que permita una negociación que subsane estos problemas, buscando un punto medio entre la posición de mantener el contrato tal como está y la posición del MEF de cambiar un montón de cosas, cambiando completamente la filosofía del contrato, que te lo estoy dejando ahí en el informe de Marconsult, que dice claramente que ahora los contratos ya no están garantizados que sean autosustentables. O sea, el MEF ha conseguido lo opuesto a lo que estaba buscando. Deloitte decía, antes los contratos eran autosustentables, el informe de Marconsult, que es para Javier Prado Express, dice ahora no son autosustentables. Y además van a subir la tarifa por la vía de la imposición, con lo cual el 1 sol 20 que alcanzaba para cubrir los puestos operativos mientras nosotros estábamos, ahora va a tener que subir a 1 sol 70 por la gran aporte del MEF. Y en Javier Prado van a subir a por lo menos 2 soles el pasaje de Javier Prado. O sea, con lo cual, en mi opinión, ¿por qué van a subir? Porque según el MEF tienen que subir las tarifas, porque como ellos por el otro lado le han quitado al sistema los ingresos por publicidad, porque dice que son públicos, o sea, lo que el MEF dice es, obligatoriamente, según mi filosofía, los ingresos por publicidad en los buses se convierten en ingresos de Protransporte del Estado. ¿Okay? Y también las multas. Todo eso es público. Ya no puede ir al sistema.
Al no ir al sistema, ¿Pero genera por una qué? presión sobre ¿Por subir qué? las tarifas, porque ellos tienen una forma singular de interpretar los contratos, porque son Bueno, los más ya nos expertos haga- en transporte urbano de Latinoamérica. No has hablado con Cuba ahora me imagino No, que va a ser, pero supongo que va a ser sí, ministro de por Economía. supuesto que vamos a explicarle a Alfredo Torni a Bueno. Elmer Cuba en la medida que podamos estos Pero problemas qué para que barbaridad. por esto Dios. se Bueno, resuelva es el una 28 de cosa, julio. Cuando se empiezan a hacer las cosas y resolver los problemas, no es posible que aparezca de pronto el MEF en este caso a destruir todo. Bueno, muchísimas gracias Totalmente de por la acuerdo. participación. Nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches. Sobre el tema del plan de gobierno económico de Peruanos por el Cambio, que se llama igual que su líder, ¿no? Primero, su fuerte desconocimiento